Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 3, titulado Las oraciones de Gayendra, texto número 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang namaskrityang naranchayva narottamam devim saraswatim vyasam tato yayadudhirayet. Nasta prayeso vadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati naistiki. Om agyanatimirandasya gyanangyana salakaya chaksurumilitan jana tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Stapitan Yenat Bhutale Swayan Rupa Kadamakhyan Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Tarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Satarine. Namo Mahavadanjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Nangne Gauratise Namah. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Canto 8, capítulo 1, capítulo 3, las oraciones de Gayendra, texto 1. Sri Badarayanir Uvacha Evam Vyavasito Buddhya Samadaya Manohridi Yaya Paparamam Yapyam Prayang Manyanushitang. Traducción. Sukadeva Goswami prosiguió. A continuación, el rey de los elefantes Gayendra fijó la mente en el corazón con inteligencia perfecta y recitó un mantra que había aprendido en su vida anterior, cuando era Indradyumna. Pudo recordar por la gracia de Krishna. Significado. Esa clase de recuerdo se describe en el Bhagavad Gita 6, 43 y 44. Tatrantat buddhi sanyogam lavate paurvadehikam yatate chatato bhuya sansibdau kurunandana purvavyashena tenaiva hriyatehi avaso apisa. En estos versos se asegura que la persona ocupada en servicio devocional no se degradará, ni aun si cae desde esa posición. Y con el paso del tiempo, acabará por recordar de nuevo a la Suprema Personalidad de Dios, como se explicará más tarde. Gayendra había sido en el pasado el rey Indradyumna, y por una u otra causa, en su siguiente vida fue rey de los elefantes. Ahora Gayendra estaba en peligro, y aunque su cuerpo no era humano, pudo recordar el stotra que había recitado en su vida anterior. Yatate chatato bhuya sansidau kurunandana. Para permitirnos alcanzar la perfección, Krishna nos da la oportunidad de recordarle de nuevo. Eso queda demostrado en este verso. El rey de los elefantes, Gayendra, estaba en peligro,
pero ese peligro le daba la oportunidad de recordar sus pasadas actividades devocionales y con ello la posibilidad de ser rescatado inmediatamente por la Suprema Personalidad de Dios. Por consiguiente, es indispensable que todos los devotos del movimiento para la conciencia de Krishna prediquen algún mantra. Sin duda, deben recitar el mantra Hare Krishna, que es el Maha Mantra, el gran mantra. Pero también deben recitar el mantra Chintamani Prakara Satma Sukalpa Vriksha o el Nrsimha Stotra. Ito Nrsimho Parato Nrsimho Yato Yato Yamitato Nrsimho. Todo devoto debe adoptar esa práctica a fin de recitar algún mantra perfectamente. De modo que, aun en el caso de que en esta vida su conciencia espiritual sea imperfecta, en su siguiente vida no olvide el cultivo de conciencia de Krishna, incluso si nace en cuerpo animal. Por supuesto, el devoto debe tratar de perfeccionar su conciencia de Krishna en esta vida, pues por el simple hecho de recordar a Krishna y las instrucciones de Krishna, puede ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Cuando abandone el cuerpo, el cultivo de conciencia de Krishna nunca es en vano, incluso si se produce alguna caída. Ayamila, por ejemplo, cuando era niño, recitaba el santo nombre de Narayana bajo la guía de su padre. Más tarde, en su juventud, cayó y se convirtió en un borracho mujeriego, ladrón y bandido. No obstante, por el hecho de pronunciar el nombre de Narayana, llamando a su hijo, a quien había dado ese nombre, alcanzó una posición avanzada, a pesar de su enredo en actividades pecaminosas. Por lo tanto, no debemos olvidar el canto del mantra Hare Krishna en ninguna circunstancia, pues, como vemos en la vida de Gayendra, eso nos ayudará frente al mayor de los peligros. Texto número 2. El rey de los elefantes, Gayendra, dijo: ofrezco respetuosas reverencias a la persona suprema Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El cuerpo material actúa gracias a él, por la presencia del espíritu. Él es, por lo tanto, la causa original de todos los seres. Él es digno de la adoración de personas tan elevadas como Brahma y Shiva. Él ha entrado en el corazón de todo ser vivo. En él medito. Significado por Srila Prabhupada. En este verso son muy importantes las palabras etachit atmakan. Ciertamente, el cuerpo material solo está hecho de elementos materiales, pero el cuerpo de la persona que despierta su comprensión consciente de Krishna deja de ser material para ser espiritual. El cuerpo material está hecho para el disfrute de los sentidos, mientras que el cuerpo espiritual se ocupa en el servicio amoroso trascendental del Señor. Por lo tanto, el cuerpo del devoto que se ocupa en el servicio del Señor Supremo y piensa constantemente en Él, nunca debe ser considerado material. Los Shastras afirman: Guru Shunaramatihi. Debemos abandonar la idea de que el maestro espiritual es un ser humano corriente con un cuerpo material. Archienis, Archie Visnau, Shiladihi. Todos sabemos que la deidad del templo está hecha de piedra, pero es ofensivo pensar que la deidad no es más que piedra. También es ofensivo pensar que el cuerpo del maestro espiritual está hecho de elementos materiales. Los ateos piensan
que los devotos son unos necios que adoran una estatua de piedra a la que consideran Dios, y a un hombre corriente al que llaman gurú. Sin embargo, lo cierto es que en virtud de la omnipotencia de Krishna, la supuesta estatua de piedra, la deidad, es directamente la suprema personalidad de Dios, y el cuerpo del maestro espiritual es directamente espiritual. El devoto puro que se ocupa en servicio devocional libre de mezclas debe considerarse situado en el plano trascendental. Sadgunan samititiaitan Brahma Bujaya Kalpate. Ofrezcamos, por lo tanto, nuestras reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, por cuya misericordia las cosas supuestamente materiales se vuelven espirituales cuando se emplean en actividades espirituales. Onkara Pranava es la representación simbólica de la Suprema Personalidad de Dios como sonido. Om Tat Sat Iti Nirdesho Brahmanastri Vidasmrita. Las tres palabras Om Tat Sat invocan inmediatamente a la persona suprema. Por esa razón, Krishna dice que Él es el Onkara en todos los mantras védicos, Pranava Sarva Vedeshu. Al pronunciar un mantra védico, siempre se antepone el Onkara, indicando inmediatamente a la Suprema Personalidad de Dios. El Srimad Bhagavatam, por ejemplo, comienza con las palabras Om Namo Bhagavate Vasudevaya. No hay diferencia entre la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, y el Onkara Pranava. Debemos entender claramente que el Onkara no se refiere a algo carente de forma nirakara. Este verso comienza diciendo Om Namo Bhagavate. Bhagavan es una persona. Así pues, Onkara es la representación de la persona suprema. Onkara no tiene el significado impersonal que los filósofos mayavadis pretenden atribuirle. Eso se expresa claramente en este verso con la palabra Purushaya, la verdad suprema, a la que se dice con el Onkara, la verdad suprema a la que se dirige con el Onkara es Purusha, la persona suprema. Él no es impersonal. Si no fuese una persona, ¿cómo podría controlar a los grandes y poderosos líderes del universo? El Señor Vishnu, el Señor Brahma y el Señor Shiva son los controladores del universo, pero el Señor Shiva y el Señor Brahma ofrecen reverencias al Señor Vishnu. Por esa razón, en este verso se emplea la palabra Pareshaya, que indica que la Suprema Personalidad de Dios es adorado por semidioses excelsos. Pareshaya significa Prameshwara, el Señor Brahma y el Señor Shiva son Isvaras, grandes controladores, pero el Señor Vishnu es Parameshwara, el controlador supremo. Texto número 3. La Suprema Personalidad de Dios es el plano supremo en que todo reposa, el elemento del que todo es producto. La persona que ha creado esta manifestación cósmica y que es su única causa, Él, sin embargo, es diferente de la causa y del resultado. Yo me entrego a Él, que es la Suprema Personalidad de Dios autosuficiente en todo. Significado por Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita 9.4, el Señor dice, Maya tatan idan sarvam yagada vyakta murtina. Aunque yo soy la Suprema Personalidad de Dios, todo reposa en mí, energía.
Del mismo modo que un cántaro de barro se sostiene sobre la tierra, el cántaro de barro está posado en un lugar que también es tierra. Además, ha sido fabricado por un alfarero cuyo cuerpo es producto de la tierra. El torno en que trabaja el alfarero está hecho con una expansión de la tierra, y los elementos de que se fabrica el cántaro también son de tierra, como se confirma en el Shruti Mantra: Yatoman imani bhutani yayante yena yatani jivanti ya prayanti abhisham vishanti. La causa original de todo es la suprema personalidad de Dios. Después de la aniquilación, todo entra nuevamente en él. Prakritin yanti mamikam. Así, el Señor Supremo, la personalidad de Dios, el Señor Ramachandra o el Señor Krishna, es la causa original. Isvara Parama Krishna, Sachit Ananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarvakarana Karanam. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, pues es la causa original de todas las causas. Brahma Samhita 5.1. El Señor es la causa de todo, pero Él no tiene causa. Sarvam Kaluidam Brahma, Maestani Sarvabhutani, Nachaham Teshu Avastita. Aunque Él lo es todo, su personalidad es diferente de la manifestación cósmica. Texto número 4. Con la expansión de su propia energía, la suprema personalidad de Dios hace que la manifestación cósmica permanezca visible y a veces nuevamente invisible. Él es tanto la causa como el resultado supremo, el observador y el testigo. En todas circunstancias, así, Él es trascendental a todo. Que esa suprema personalidad de Dios me dé su protección. Significado por Srila Prabhupada. La suprema personalidad de Dios tiene infinidad de potencias. Parashya Shaktir Vividai Vasruyate. Por lo tanto, en cuanto lo desea, emplea una de sus potencias y mediante esas expansiones crea la manifestación cósmica. Después de la aniquilación, la manifestación cósmica reposa nuevamente en él. No obstante, él es de modo infalible el observador supremo. El Señor Supremo permanece innumerable. El Señor Supremo permanece inmutable en toda circunstancia. Es un simple testigo y se mantiene completamente aparte de la creación y de la aniquilación. Texto número 5. Cuando llega el momento de la aniquilación de todas las manifestaciones de causa y efecto en el universo, con los planetas y sus directores y sustentadores, reina una completa oscuridad. Sin embargo, por encima de esas tinieblas está la suprema personalidad de Dios. Yo me refugio en sus pies de loto. Significado por Srila Prabhupada. Los mantras védicos nos enseñan que la suprema personalidad de Dios está por encima de todo. Él es supremo y está por encima de todos los semidioses, el Señor Brahma y el Señor Shiva incluidos. Él es el controlador supremo. Cuando todo desaparece por la influencia de su energía, se crea una situación de completa oscuridad. El Señor Supremo, sin embargo, es la luz del sol, como se confirma en los mantras védicos. Aditya Varnam
tamasa parastat. En nuestra experiencia diaria vemos que cuando la oscuridad de la noche reina sobre la tierra, el sol continúa brillando en algún otro lugar del cielo. Del mismo modo, la suprema personalidad de Dios, el Sol Supremo, siempre permanece luminoso, incluso cuando toda la manifestación cósmica es aniquilada a su debido tiempo. Texto número 6. Cuando un artista está en el escenario, cubierto con atractivos trajes y ejecutando movimientos de danza, nadie del público puede entenderle. Del mismo modo, ni siquiera los semidioses y los grandes sabios pueden comprender los rasgos y las actividades del artista supremo. Y en verdad, a los que son como animales sin inteligencia, les es del todo imposible. Ni los semidioses, ni los sabios, ni los poco inteligentes pueden percibir los rasgos del Señor, y mucho menos expresar en palabras su verdadera posición. Que esa suprema personalidad de Dios me proteja. Significado por Srila Prabhupada. Kunti Devi expresó un concepto similar. El Señor Supremo está en todas partes, dentro y fuera. Está incluso dentro del corazón. Sarvasya Chahan Hridi Sannivisto. Isvara Sarva Bhutanam Hridi Deshe Aryunatistati. De este modo se indica que podemos encontrar al Señor Supremo dentro del corazón. Son muchísimos los yogis que tratan de encontrarle. Dhyanavastita tadgatena manasa pasyatiyam yogina. Sin embargo, ni siquiera los grandes yogis, semidioses, santos y sabios han logrado entender los datos corporales de ese gran artista, ni entender el significado de sus movimientos. ¿Qué puede decirse entonces de los especuladores corrientes como los supuestos filósofos del mundo material? Para ellos, el Señor Supremo es imposible de comprender. Por lo tanto, debemos aceptar las declaraciones que el Supremo hace cuando tiene la bondad de encarnarse para instruirnos. Sencillamente, debemos aceptar la palabra del Señor Ramachandra, del Señor Krishna y del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y seguir sus huellas. Entonces podremos conocer el objetivo de sus encarnaciones. Yanma karma chame divyam eva yo veti tatuata tyaktua deham punar yanma naitiman etiso arjuna. Quien, por la gracia del Señor, llegue a entenderle, quedará liberado de inmediato, incluso mientras viva en su cuerpo material. Ese cuerpo material ya no tendrá ninguna función y todas las actividades realizadas con él serán actividades conscientes de Krishna. De ese modo, cuando abandone el cuerpo, podrá ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Texto número 7. Los renunciantes y grandes sabios que ven a todos los seres vivos con visión ecuánime, que son amistosos con todos y de forma intachable, practican en el bosque los votos de Brahmacharya, Vanaprasthas y Sannyasa, desean ver los pies de lotos de la Suprema Personalidad de Dios, que son completamente auspiciosos. Que esa Suprema Personalidad de Dios sea mi destino. Significado por Srila Prabhupada. Este verso describe las cualidades de los devotos o personas de conciencia espiritual muy elevada. Los devotos son siempre ecuánimes
con todos y no hacen diferencia entre clases inferiores y superiores. Pandita Samadarshina. Ven a todos los seres como almas espirituales, partes integrales del Señor Supremo. De ese modo, están capacitados para buscar a la Suprema Personalidad de Dios, comprendiendo que la Suprema Personalidad de Dios es el amigo de todos. Suhridan Sarvabhutanam. Actúan como amigos de todos en representación del Señor Supremo, sin hacer diferencia entre las distintas naciones y comunidades. Predican el proceso de conciencia de Krishna, las enseñanzas del Bhagavad Gita por todas partes. De ese modo están capacitados para ver los pies de lotos del Señor. Esos predicadores conscientes de Krishna reciben el nombre de Paramahansas, como se indica con la palabra Vinukta Sangha. No tienen nada que ver con las circunstancias materiales. Para ver a la Suprema Personalidad de Dios hay que refugiarse en esos devotos. Texto número 8 y 9. La Suprema Personalidad de Dios no tiene nacimiento, ni actividades, ni forma, ni nombre, ni defectos, ni cualidades materiales. A fin de cumplir el objetivo por el cual se crea y se destruye el mundo material, Él adviene con la forma de un ser humano, como el Señor Ramachandra o el Señor Krishna, mediante su potencia interna original. Él posee una potencia inmensa y actúa de modo maravilloso en sus diferentes formas, todas las cuales están libres de contaminación material. Él es por lo tanto el Brahman Supremo y a Él ofrezco mis respetos. Significado por Srila Prabhupada. En el Vishnu Purana se dice: Gunancha doshan chamune vyaktita samasta kalyana gunatmakohi. La Suprema Personalidad de Dios no tiene forma material, ni cualidades ni defectos materiales. Él es espiritual y es el único receptáculo de todas las cualidades espirituales. En el Bhagavad Gita 4.8, la Suprema Personalidad de Dios afirma: Paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam. Las actividades del Señor, que salva a los devotos y aniquila a los demonios, son trascendentales. Todo el que es aniquilado por la Suprema Personalidad de Dios obtiene el mismo resultado que el devoto protegido por el Señor. Ambos se elevan a la posición trascendental. La única diferencia está en que el devoto va directamente a los planetas espirituales para gozar de la compañía del Señor Supremo, mientras que los demonios se elevan a Brahmaloka, la refulgencia impersonal del Señor. No obstante, ambos se elevan a una posición trascendental. El Señor mata o aniquila a los demonios, pero ese matar no es como el matar del mundo material. Aunque parece actuar en el ámbito de las modalidades de la naturaleza material, el Señor es nirguna, está por encima de las modalidades de la naturaleza. Su nombre no es material. De lo contrario, ¿cómo podría alcanzarse la liberación mediante el canto de Hare Krishna, Hare Rama? Los nombres del Señor como Rama y Krishna no son diferentes de la persona. Los nombres del Señor como Rama y Krishna no son diferentes de la persona Rama o Krishna. Así, con el canto del mantra Hare Krishna, nos relacionamos constantemente con Rama y Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. De ese modo alcanzamos la liberación. Un ejemplo práctico al respecto
es el de Ayamila, que se mantuvo siempre trascendental a sus actividades por el simple hecho de cantar el nombre de Narayana. Si esto fue así en el caso de Ayamila, ¿qué puede decirse cuando se trata del Señor Supremo? El Señor, si esto fue así en el caso de Ayamila, ¿qué puede decirse cuando se trata del Señor Supremo? El Señor, cuando viene al mundo material, no pasa a ser producto de la materia. Así lo confirma constantemente el Bhagavad Gita. Yanma karma chame divyang avayananti man muda manusin tanun asritan. Por lo tanto, cuando la Suprema Personalidad de Dios, Rama o Krishna, desciende para realizar actividades trascendentales en nuestro beneficio, no debemos considerarle un ser humano corriente. Cuando el Señor adviene, lo hace en virtud de su potencia espiritual. Sambhavami Atma Mayaya, como no es forzado a venir por la energía material, es siempre trascendental. No debemos considerar al Señor Supremo un ser humano corriente. Los nombres y las formas materiales están contaminados, pero el nombre y la forma espirituales, son trascendentales. Muchísimas gracias, queridos devotos, devotas, por escuchar la lectura del Srimad Bhagavatam, y pues mañana continuaremos con el texto número 10. Hare Krishna, que tengan un muy buen día. Hari Bol.